Bueno, hermanos, en esta mañana, continuando con este tema general de que Dios habla al hombre, continuamos todavía con aquellos hombres de fe, pero que fueron utilizados por Dios con un mensaje muy especial al principio de la era de la humanidad, de la primera humanidad, podríamos decirlo. Y en este caso, luego de haber hablado el domingo pasado del diluvio, que ciertamente hasta el día de hoy algunos los cuestionan muy seriamente, no obstante, los que somos de fe igualmente preciosa, creemos firmemente en los relatos bíblicos, textuales, tal cual como quedaron registrados, y la realidad es que no hay otro relato más exacto que el que nos deja la Biblia. Todo lo demás que podemos escuchar por ahí, debemos entenderlo, que son invenciones de los hombres, algunas veces queriendo o hacerlo por demás, que nunca jamás van a llegar a igualar semejante cataclismo que aconteció, que Dios permitió, que sacudiese y transformase la tierra al modo en que hoy todavía, según geólogos creyentes, fieles, así como se levantan hombres contradictorios, hay hombres que estudian para la defensa y la confirmación del Evangelio. En una de esas tantas cosas que uno puede leer o ver, me llamó mucho la atención una pequeña frase entre tantas cosas que dijeron de pruebas de la realidad de la existencia y de la transformación de la Tierra, y decían, mire, la Tierra se sigue todavía acomodando del diluvio. Quiere decir que todo esto que hoy se mencionan como los movimientos tectónicos de las distintas capas geológicas que se cruzan, que se suben, que se bajan, dice, todavía todo eso es lo que la Tierra se está reacomodando de la transformación tan violenta que tuvo en el diluvio. Cosa que ni nos podemos imaginar. Está descrito en la palabra de Dios, pero no alcanza nuestro imaginario mental por lo limitado de semejante catástrofe. Si nos espanta cuando hay esas grandes tsunamis o terremotos que destruyen grandes ciudades, no podemos llegar a imaginarnos una transformación semejante como fue la del diluvio. Y por otro lado están todos aquellos que se levantan en contra y siempre atentan contra esa fe de los creyentes, sencilla, pero como la de un niño que cree realmente en lo que dice la palabra y levantan toda suerte de teorías que al ser teorías no están comprobadas e hipótesis y agregan o quitan cosas que atentan contra lo que está escrito en la palabra del Señor. Y especialmente en todo lo que hace a los primeros capítulos del Génesis, del libro de Génesis, que en verdad es una permanente y constante, podríamos decir, muro contra todos esos ataques racionalistas. Es la verdad de Dios revelada y eso les molesta. Y van contra eso una y otra vez. Pasan los siglos, pasan los años, pasan las generaciones y el enemigo de nuestras almas insiste siempre en querer destruir los fundamentos de la fe tan preciosa que nos ha sido dada a nosotros. Luego del diluvio, y el personaje central del diluvio fue Noé, del cual hoy nos toca hablar muy brevemente. Ya se ha hablado de él cuando también hablamos como cuando se hizo con Enoc, de aquellos hombres de fe, y en este caso Noé. Noé fue al punto tal
que los registros así lo indican, que cuando muere Matusalén, que fue aquel hombre que llevó un nombre muy particular, no sé si se acuerdan qué era lo que significaba Matusalén. Cuando él muriere, sucederá. Y ciertamente fue así. El año en que murió Matusalén, aconteció el diluvio. Esto nos habla de que en tiempos tan difíciles en los cuales transcurrieron la vida de estos dos siervos de Dios, por un lado, Matusalén, antes de Matusalén, Enoc, luego Matusalén y luego Noé, todos estos fueron testigos de Dios, de una o de otra manera. Cuando se habla de Enoc, ustedes recordarán aquel pasaje que leímos y que creo que se ha vuelto a repetir, en Judas principalmente, cuando no solamente se lo menciona, fíjense, podemos leerlo, en Judas, en el libro de Judas está en el Nuevo Testamento, antes del Apocalipsis, en la página número 273 del Nuevo Testamento, dice el versículo 14, de los cuales también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí el Señor es venido con sus santos millares. Y el versículo 15 nos dice: a hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos de entre ellos, tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él, hablando de contra Dios, por supuesto. Entonces, eso por un lado, ya se lo menciona, y por revelación e inspiración divina se habla y se declara lo que Enoc predicaba, profetizaba. No solamente que caminó con Dios, y por lo cual fue entonces traspuesto, no vio muerte, sino que ese transitar con Dios, ustedes recordarán que dijimos que fue de permanente predicación, y fíjense la profundidad y el alcance, porque ya hablaba de que el Señor es venido con sus santos y millares. Y esta frase, con sus santos y millares, ¿a qué tiempo se refiere? El Señor es venido. Fuerte, por favor, no tengan miedo. Ahora que viene el Señor. En su segunda venida, pero su segunda venida, ¿cómo? En gloria. Así hay que hablarlo. Va a tener dos etapas la segunda venida. La primera, en los cielos, donde nos seremos arrebatados y unidos con Él. Y luego, cuando sean cumplidas las bodas del Cordero, el tribunal galardonador, las bodas del Cordero, Cristo desciende del cielo, pone sus pies sobre la tierra y todo ojo le verá. Eso era lo que ya Enoc predicaba. Cristo es venido, el Señor es venido con sus santos y millares para hacer juicio sobre la tierra. Entonces, fíjense la profundidad del mensaje. A veces podemos pensar, bueno, este es un mensaje de este tiempo, y a veces ni siquiera en este tiempo se lo da. Cada vez estas cosas menos se mencionan. O se las toma como por burla o como con ironía, porque muchos dicen, ¿cómo decir? Tarda en venir, entonces no vino en 2000 años, ¿por qué va a venir en este año? Entonces, bueno, todo eso lo escuchamos, pero ya él hace miles de años predicaba esto. Fíjense la luz que tenían con respecto a esto. Hay cosas que no están escritas
explícitamente en el Antiguo Testamento, pero que estos santos hombres de Dios recibían de parte de Dios. Porque no podemos creer ni entender que sea por obra personal. No había escritura, la Biblia no estaba. ¿De dónde sacaban estas cosas para poder predicarlas? Evidentemente, Dios les hablaba y les revelaba cosas que ellos transmitían una y otra vez por cientos de años. Luego, a nosotros, ustedes recuerdan que también leímos en Génesis, para no volver a repetir la lectura, en Génesis 6, 5, 6, los versículos, ¿no? Que nos habla, y vio Dios que la malicia del hombre era grande en toda la tierra, y que el continuo pensamiento de ellos era solamente el mal. ¿Y qué pasó? Alfredo lo explicó. ¿Y qué pasó con Dios? Ay, bueno, ¿qué va a hacer? Es natural que sea así. Se arrepintió, pero hizo una aclaración muy importante, porque Dios no es hombre para que se arrepienta, a la medida de los arrepentimientos que se exige del hombre, o que el hombre a veces se lamenta cuando hace algo y dice, no, esto me arrepiento de haberlo hecho, no porque sea un arrepentimiento delante de Dios, sino como que quiere volver atrás, hacer las cosas de nuevo, me arrepiento de haber vivido la vida que viví, o como le preguntaban a un sabio argentino, escritor, le decía, ¿se arrepiente de algo? Creo que Borges, no me acuerdo bien el nombre. Jorge Luis, Cersar, no sé cuánto iba a decir, pero no. Jorge Luis Borges decía, sí, me arrepiento de no haber sido feliz, decía él, ya cuando se moría, ¿no? No es ese tipo de arrepentimiento, ni es arrepentimiento de pecado. ¿Qué les enseñó Alfredo el domingo pasado con respecto a esta palabra? Arrepentimiento de Dios. Era común y que un aliento o un suspiro o una exhalación demostrando qué cosa. Un profundo dolor. O tristeza en un sentido para poder entenderla así, Alfredo. Pues yo también soy tu alumno, ¿no? No sé si estoy repitiendo bien. Cualquier cosa me corrige, hermano. Demostrando la profunda tristeza de ver a lo que él había criado a imagen y semejanza de él, ver la degradación moral, física y espiritual en la cual se encontraba la humanidad al poco tiempo de haber sido creada. La multiplicación, podríamos decir, en sentido más que matemático, geométrico de la maldad. Cómo se multiplicó, cómo pasó de hombre a hombre, y aún a aquellos que en un principio eran llamados hijos de Dios, aún también esos, salvo algunos. Llegamos al tiempo de Noé. Así como Enoc, entre tantos miles o millones de seres que habitaban la tierra, ¿cuántos hallaron gracia delante de los ojos de Dios? 8, pero uno solo era realmente el que creía, tenía fe. Gracia. ¿Quién halló gracia? Noé. Los otros, la familia. Pero Noé caminó con Dios. Y así lo dice la Escritura, muy claramente, ¿no? Noé fue el único que encontró esa gracia de Dios y lo halló apto para que también fuera testigo de él. Y él lo hace, y esto aún lo dice el Señor Jesucristo y tiene proyección directa para nosotros. Así como Enoc
predicaba ya lo que habría de suceder después de nosotros, Noé era una señal del tiempo, una representación concreta, el Señor toma, del tiempo que nos tocaría vivir, o le tocaría vivir a la iglesia cuando Cristo viniera a buscarla. Eso lo podemos ver, podemos buscar en Mateo 24, 37 a 39. Mateo 24, a ver si lo lee Silvio. 37 a 39. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando el casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Miren ustedes. Cristo toma el tiempo de Noé para avisarnos, y es una señal clara, concreta, para que nosotros estemos mirando, velando y orando. Porque, ¿qué dice? Estarían comiendo y bebiendo. El comer y el beber, ¿qué figuran realmente? ¿Comer y beber como si fuera quien se sienta y come y bebe? Al mundo, estamos hablando de, estaban comiendo y bebiendo. ¿Qué significa eso en el sentido de la humanidad, del tiempo que vivimos? Como si fuera sin preocupación. ¿Qué más? No les importa. ¿Qué más? Un abandono, una dejadez. ¿Qué más? Un ocio total y absoluto. ¿Qué más? Todo fiesta. Pero habla de una degradación. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Una degradación. Como decíamos en el campamento, una disolución moral, espiritual, física. Todo eso significa comer y beber. Una degradación total de la humanidad. ¿Qué es lo que vemos hoy día? Gente que solamente piensa y vive para eso. Y en lo moral, cuando habla, casándose y dándose en casamiento, en uniones ilícitas, que no solamente hablan de uniones físicas, de casamiento, del hombre, sino de adulterios espirituales, de uniones con toda suerte de dioses. César me estaba contando, que estaba leyendo el Éxodo, todo lo que Dios le mandó al pueblo de Israel que limpiase, es decir, todos los dioses, las imágenes, todo eso son demonios. Y este tiempo vive adorando toda suerte de demonios, menos al Dios. Y como decíamos en alguna oportunidad, se inclinaron más a adorar a la creación que al Creador, a las estrellas, a los astros, a la alineación de los planetas, ni hablar de los que creen en el horóscopo y los ángeles, a otros hombres, haciéndose Dios, al punto tal que va a llegar un día uno que dirá, he aquí el Cristo, te va a hacer pasar, y va a haber muchos, Después vendrá el anticristo, y vendrán muchos, decía el Señor en el sermón profético, ¿qué cosa? Haciéndose parecer, o ser, o llamarse, y aquí está el Cristo. Fíjense la decadencia. Entonces, esto es muy grave. Contemplemos el tiempo que nos rodea. A veces naturalizamos de tal manera las cosas que nos parece normal ver gente borracha en nuestro propio hogar,
en la familia, se juntan para tomar, para comer, para hacer toda suerte de porquerías en algunos casos. Hoy me contaba la hermana, ¿no? Que no pudieron dormir, encima que no terminó el campamento para ellos temprano, tuvieron que hacer un montón de trabajo, y cuando querían descansar a la noche no pudieron porque enfrente de la casa tenían una fiesta y parece que siguen hasta hoy. Un ruido que parecía que tenían los equipos de sonido dentro de la casa. Y a mí me ha pasado y nos pasa también la última vez en la esquina de mi casa, totalmente oscuro, pero una música electrónica, yo digo electrónica porque la verdad que no sé qué clase de música, pero una fiesta de hombres nada más. Y después salían todos duros. Empezaron a las 10 de la noche y eran las 12 del mediodía y seguían. En la esquina de mi casa, ¿eh? Retumba todo lo vecinos. Pero no, es terrible, parecía que tenemos el equipo adentro. Entonces, es el tiempo que vivimos. Y eso parece que fuera natural. Me dice el que alquiló la casa, no, pero hay gente tranquila, no pasa nada. Por ahí hacen un poquito de ruido, pero no van a molestar a los vecinos. Pero no sé qué pasará ahí adentro, ni me interesa saberlo, porque no sirve para nada. Pero así se vive. Entonces, esos son los tiempos que el Señor decía, así será. Y así vivían ya en los tiempos de, seguramente no con los equipos electrónicos de ahora, pero moralmente sí. Decía una misionera, amada, que está con el Señor, cuando Dios destruye a Sodoma y Gomorra, dos ciudades cuyos nombres hasta el día de hoy son sinónimos de degeneración, ¿no? El sodomismo, dice, seguramente los destruyó por las enfermedades que ya habría en esas ciudades, por las prácticas totalmente promiscuas, nefandas y promiscuas y degeneradas, enfermedades que si Dios no las raía, no las eliminaba con fuego, contagiaría, y igual siguió todo eso en otras civilizaciones y en otros hombres y en otras mujeres, bien lo dice Romanos 9. Bueno, es el tiempo que le tocó vivir a Noé. Y Noé ahí recibe una palabra de Dios. Fíjense en Amós, está en la página 918 del Antiguo Testamento. Amós 3, desde el versículo 6 al 8. Página 918. Está entre los profetas menores, que uno no ubica por página, después de Oseas y antes de Jonás. Amós, capítulo 3, del verso 6 al 8. Fíjense lo que dice. Y esto con relación a cómo Dios obra con los hombres a pesar de la maldad de los hombres. Dice, en el versículo 6, Amós 3, 6. ¿Caerá el ave en el lazo en la tierra sin haber armador? ¿Alzarás el lazo de la tierra si no se ha prendido algo? Estoy leyendo el 5, ahora el 6. ¿Tocaráse la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Bramando el león, ¿quién no temerá? Hablando el Señor Jehová, ¿quién no profetizará? Entonces, ciertamente el Señor no va a hacer nada sin primeramente avisar, advertir. Hay un dicho vulgar, ¿eh? El que avisa no transita. Y el Señor no es un hombre para hacer semejante cosa. Advierte. Hace poco hablamos del mensaje de Jonás a una ciudad, a Nínive. Le dio la oportunidad.
En este caso es con el profeta Amós que nos enseña el modo de operar de Dios. Si brama un león, ¿no se alterará todo? ¿Mm? Si habla Dios, ¿no se oirá lo que dice? Entonces, Noé recibió, no hay una palabra expresa que diga que Noé tenía que ser un profeta predicador, salir a predicar, anunciar. Pero no obstante, el que recibe una palabra de Dios no puede mantenerse callado. ¿Se acuerdan en los días de Cristo cuando Él hacía las maravillas y sanaba? ¿Qué le decía a los que los curaba? Que no digan nada. ¿Y qué hacían los que eran sanados? Se iban y contaban, salvo al gadareno, que le dijo expresamente: ve a tu casa y a los tuyos y diles y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Ahora le toca el tiempo a Noé. Noé recibió 2 palabras de Dios. La primera fue, ¿qué cosa? He aquí, raeré toda la tierra. Que habría de quitar a toda la tierra, a la primera humanidad, a través del cataclismo. Y la segunda, hazte un arca. Esas 2 palabras recibe Noé para empezar a trabajar en algo verdaderamente desconocido e inexistente hasta ese momento sobre la tierra habitada. En medio de una selva tiene que empezar a construir una cosa rara. Dios lo define como arca, un barco, que dicho sea de paso, las dimensiones, las proporciones son las que hasta el día de hoy exactamente se guardan para hacer toda especie de navío. El largo, el ancho y el alto y la profundidad. Un poquito más, pero tiene que ser eso, para que funcione como barco. Siempre se habla del Titanic, de lo grande que era, y hoy día se lo compara con los grandes cruceros, pero era grande. Imagínense que tenía que tener 3 pisos, albergar a los habitantes que habrían de vivir ahí, la familia Noé, y habría de albergar a todas las especies de animales que Dios llamó para que entren al arca, porque Dios es el que llamó a las en realidad, el Señor le da medidas en general. Y seguramente, aunque no está registrado, también en detalle. ¿Saben por qué decimos y podemos decir esto, aunque no está registrado? Si uno sencillamente toma la figura de cómo Dios en el libro de Éxodo y de Levítico, etcétera, en Éxodo principalmente, manda a hacer ¿qué cosa? Algo muy importante para el pueblo de Israel. Tiene un nombre. A ver. Ahí está. El tabernáculo. Pero detalle por detalle, ¿eh? Cómo tenían que ser los cortinados, las basas de las columnas, la cantidad de columnas, de qué tenían que estar construidas las columnas, cómo tenían que estar construidas las cortinas de alrededor, cómo tenían que estar dispuestos el lugar del sacrificio, el lugar donde debían lavar el animal después del sacrificio, cómo debía ser el lugar donde debían el holocausto, el arca del... ¿Cómo que se llamaba, Alfredo? ¿Lo profesor maestro? Donde quemaban los animales, el altar del sacrificio. Los cuernos donde debían atarlo, cómo debían transportarlo, detalle por detalle. Y Moisés lo hizo así. Eso se resalta a lo largo y así termina el libro de Éxodo. Y cuando... Sí. Lo que sí se encontró, eso
sabe, es el arca de Noé. Sí. ¿De eso habla? Sí, eso sí se encontró. Y está partido y la mitad está como no sé cuántos metros más abajo y la otra está arriba. ¿Eh? Se llaman las nieves eternas, no pueden Claro. entrar ahí. Pero una vez se derritió y el arca se partió. ¿Eh? ¿Por qué no se habla tanto? Y porque a la humanidad no le conviene, porque tiene que negar la Biblia. Perdón, aceptar que la Biblia tiene razón. Hay un libro, ya del siglo pasado, que dice, y la Biblia tenía razón. Y muestra todos los distintos acontecimientos que los racionalistas ¿quiénes son? Los que no creen razón. Los que lo pasan todo por la razón. No creen en los milagros, no creen en Dios, no creen en el Espíritu, no creen en la inspiración divina, no creen en lo que Dios relató en la Biblia. Entonces, todos esos siguen vivos hoy. El Espíritu sigue, y renovado, y potenciado. Y esos son los que no quieren que justamente cosas que ya están comprobadas salgan a la luz. ¿Por qué? Porque tendrían que comerse todo las pavadas que hablaron. Entonces, ¿qué pasa? El arca, inclusive se sacaron pruebas. Hubo expediciones que llegaron, sacaron madera, sacaron fotos. Y es exactamente como relata la Biblia que está en el Génesis, como está, lo que ellos vieron. Pero también quedó en un área conflictiva, que mucho tiempo estuvo bajo conflictos bélicos, y los expedicionarios no podían entrar. Bueno, en fin, Dios también es como el Edén. Dios lo cerró y no permitió que ninguno más entrara, y los únicos que lo vieron fueron Adán y Eva. Se sabe que estuvo en determinado lugar, pero ahí está. Y se sabe que está todavía. Algunos dicen que está, pero está escondido. ¿Por qué? Porque Dios puso un ángel con una espada revuelta para que nadie más... Entonces, eso significa el impedimento de Dios cuando ya no quiere que algo se sepa. Algo muy importante que debemos recalcar es que, y tiene que ver un poco con el mensaje que dio el hermano Ramón Jiménez en su devocional del domingo, del otro día de la noche. ¿Se acuerdan? Cuando habló de los profetas, el privilegio que tuvieron los apóstoles que vivieron con Jesús. Y yo después le decía, mira, te faltó algo importante decir, que ellos fueron privilegiados. Pero después el Señor a ellos mismos les enseña algo para nosotros, que es más bienaventurado aquel que cree sin ver, y aquel que ve y cree. Porque alguno dirá, bueno, mostrame el arca y yo te voy a creer en lo que decís. ¿Jonás? Tomás. Tomás. O como Tomás, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O déjame meter. Ese, Tomás fue ese. El otro fue Felipe, el que quería que le muestre al Padre. Y ninguna de las dos cosas hizo Cristo. O a Tomás sí le dijo, bueno, ven, mete tu mano acá, en mis manos, mete tu mano en el costado. Y el otro fue y tocó. Señor y Dios mío. Y el Señor tiene que decir, porque me viste, Tomás, creíste. Más bienaventurado es aquel que cree sin ver. Eso habla de la fe. Y la fe que lo caracterizó a Noé fue que Dios le mandó a construir un arca que él nunca había visto, por una razón que nunca él había experimentado, como ninguno de los demás, es que Dios haría caer una lluvia tan grande, un cataclismo tan grande, que raería todo ser viviente de la tierra. Y por fe construyó el arca. Y le llevó, vamos a decir esto, porque para no entrar en discusión, 120 años hacerla. Ahora, 120 años bien difíciles. Bien difíciles.
porque estaba rodeada con gente igual que las que estamos rodeados nosotros. No pensemos que porque antes la gente era más buena y pasaba y lo palmeaba en la espalda. Bueno, no, seguí construyendo, va todo bien, vas bien. Mira qué linda que te está quedando el arca, seguí adelante. La gente era igual, o peor. Y no había lluvia. Y no había lluvia. Sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás? ¿A dónde vas todos los domingos? ¿Vos estás? Falta un poquito, ¿eh? Si acá podemos hacer un asadito, tenemos el auto, mirá qué auto que nos compramos, podemos ir a pasear a tal lado. Vamos con los chicos, los metés en ese lugar donde se les enseñan todo el día. Está bien un poco de religión, pero tanto. Eso es fanatismo. Eso suavemente, ¿eh? Hay algunos que dicen, vas allá a cantar, alabaré. Sí, se burlan. Bueno, todo eso y más habrá sufrido Noé. Todo eso y más. Entonces, no pensemos que somos las víctimas de la historia del cristianismo. ¿Habrá sufrido contratiempos al construir el arca? ¿O le habrá resultado, como dijo Luquita Pepe? ¿Eh? Traigo la maderita, la clavo acá, traigo el otro, la pongo acá. Aún de la familia creo que recibió. Sí, lo mismo que después se salvarían. Bueno, hermanos, esto nos habla de que por algo el Señor lo toma como ejemplo para nosotros y el carácter que debe ser formado en nosotros. Firme, fuerte, fieles, creyendo en lo que la palabra de Dios nos dice, a pesar de que esto nos produzca lágrimas, dolor, sufrimiento, adversidades, problemas. La fe, vuelvo a repetir, que sostiene en el campo de la derrota, no la fe que se enarbola cuando todo sale bien. Así es muy fácil tener fe. ¿Quién no tiene fe así? ¿Quién no tiene fe? Si se puede comprar una casa nueva, un auto nuevo, cambiar todo el vestuario, vivir en un lugar privilegiado. ¿Quién no tiene fe así? Así es el evangelio de la prosperidad. Pero tener fe es aquel que tal vez tiene para tomar un mate cocido y como, no tomo por ejemplo, los chicos no se acuerdan, gracias a Dios. Hoy una sopita paraguaya, que le decimos los paraguayos, ¿no? Y dar gracias a Dios por el alimento de cada día. Y no nos hizo faltar. No habrá justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. O como mi hermano, que él es católico, pero para mí fue un ejemplo. No tuvo padre, que era mi padre, que jamás lo reconoció, ni aún en la vejez, no lo quiso aceptar como hijo, lo recibió como ser humano nada más. Mi padre, estoy hablando mal, es lo que hizo. Y la madre de mi hermano por parte de mi padre, que lo abandonó a los 2 años y lo dejó viviendo con la tía, y para él la madre es la tía. Sí, les digo. Y cuando dio gracias, que cumplió 70 años, que tocó hablar del padre y de la madre, ¿saben lo que dijo? El padre de porquería que me tocó y la madre que me abandonó. ¿Saben lo que dijo? A mí eso me tocó el corazón. Le doy gracias a Dios por el padre y por la madre que tuve, porque me dieron el ser. Y hoy conozco a Dios. Me llamó tanto, me impactó tanto,
Porque ¿cuántos hay que viven abrazados al rencor de un padre malo, violento, que los dejó, de una madre, etc.? Y yo decía, la verdad, para mí fue un ejemplo, porque yo a mi papá lo tuve toda la vida. Y a mi madre también. Y tal vez no tendría palabras tan sencillas, pero tan impactantes. Así, le doy gracias a Dios por el padre y por la madre que tuve, porque me dieron el ser. Miren qué linda. Lo perdonaba. Un perdón. No tenía rencor. Y qué paz que tenía, y es un hombre feliz. Lisa lo conoce, no sé si se acuerda de Mariano. Sí. Todavía me acuerdo, dice. La que crió también me crió bien. Claro, no le inculcó cosas. Pero más allá de eso, aunque pueda pasar así, igual el que es rencoroso, no importa quién lo críe, vive abrazado, como en el tango ese de Gardel, abrazado a un rencor, ¿no? Pero el que no, él lleva esa lección. Bueno, entonces, queridos, qué importante es esto. No entender que somos llamados a vivir en este tiempo y formar un carácter cual Cristo quiere, porque el mensaje que tenemos que dar en este tiempo es similar o más perfeccionado que el que tenía Noé, al cual el apóstol Pablo lo incluye también en el libro a los hebreos entre los hombres de fe, ¿no? En los primeros versículos habla de él. Entonces, si él hablaba así, si él tenía un testimonio verbal y práctico, porque seguramente tenía que dar testimonio, más de uno le habrá preguntado, pero ¿y esto por qué lo estás haciendo? Ah, ¿vos qué te importa por qué lo hago? ¿Habrá sido así? No. Podemos leer en Hebreos, a ver qué nos dice Hebreos. ¿Se acuerdan dónde está el pasaje de los héroes de la fe? Hebreos 11. En la página 252. Es decir, A ver, léelo, Alfredo. por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Miren ustedes, ¿eh? Solo versículos. Pero ¿cuántas cosas dice? Y aunque no está explícito, él recibe un mensaje. Y como dice Amós, ¿quién oyendo la palabra de Dios no hablará? Pregonero de justicia. Pregonaba algo. Pregonaba, anunciaba con hechos verbales y con manos ejecutantes. ¿Qué ejecutaban? El clavo y el martillo y la madera. Testimonio práctico y testimonio verbal. Tal debería caracterizar también a los creyentes hoy día. Con todo lo demás que nos rodeaba, ¿eh? Vuelvo a repetir, porque no fue nada fácil. No nos hagamos la idea, porque a veces no leemos atentamente, ni consideramos atentamente. No fue fácil la vida de ninguno de estos hombres. Las mismas luchas o peores que las nuestras, con la gran diferencia que nosotros somos sostenidos, hemos estudiado, por la ayuda, el auxilio y la presencia del Espíritu Santo, el aporte bendito y abundante de la palabra de Dios, por lo cual somos inexcusables. No hay argumento que podamos poner para excusar nuestra falta de testimonio.
nuestra falta de sacrificio, porque construir un arca le debe haber costado, ¿eh? Tenía que hacerla, y Dios le fue guiando paso a paso. Lo dotó también. ¿Eh? ¿Y cuántos años? 100 años. Vamos a poner 100, 120 años le llevó a hacerla. Y tenía 500. ¿Y? Tenía 500. Y tenía 500 años. No había maquinaria, no había nada, solo con el hacha. Hacha, serrucho, herramientas, seguramente, e ingenio y dones. Por eso les toqué el ejemplo del tabernáculo, porque ahí en Éxodo enseña cómo Dios capacitó a hombres para que sean orfebres, para que sean plateros, para que sean latoneros, que trabajaran con el latón, a mujeres para que sepan tejer, teñir, armar. Y el otro día miraba un video cómo estiraban un pedazo de oro y hacían una plancha de oro para después envolver, pero lo hacían una lámina tan finita, los chinos, ¿no? Porque tienen una paciencia, que cubrían una cosa y todo con lámina de oro, pero muy finita, tan finita que era como una, ¿vieron esos film que se pega? Bueno, así se lo aplicaban al oro. Y todo a golpe de martillo, nada de horno ni de... Lo fundían, sí, hacían la... Bueno, Dios da esa capacidad y da dones a los hombres. Bueno, a Noé lo capacitó para ser un pregonero de justicia y le dio la gracia bendita de vivir en un tiempo tan difícil y no obstante no detener ni su conducta, la perseverancia en el tiempo, porque no es que llegó a los 20 años, está construyendo un arca y dijo, bueno, esto ya está listo. Si flota, flota, si no flota, no flota. Ya tenés que ir a tocar, Alfredo. Y la perseverancia en el tiempo, la constancia en el tiempo y la conducta permanente, sin fluctuaciones. Podemos agregarle tantos adjetivos. Benditos siervos de Dios, que nos dan testimonio a nosotros y que eran tan importantes que el Señor los tomaba como ejemplo. El Señor los tomaba como ejemplo, de los cuales nosotros tenemos que ser imitadores. Así como es de los pastores que tenemos, que a veces no son tan perfectos, porque Noé tampoco fue perfecto, cometió un pecado al salir del arca, se emborrachó. Bueno, no obstante, a pesar de eso, Dios perdonó su pecado porque tenía fe en los sacrificios que hacía, y lo cual no lo inhabilitaba para ser el hombre que fue delante de Dios. Sí, uno de sus hijos, que lo vio desnudo y se burló de él, que fue Cam, sufrió las consecuencias de un castigo que para toda su posteridad, pero en cambio, Jafet y el otro, ¿cómo es que se llamaba? Y Sem, tuvieron la bendición, Sem y Jafet. La bendición de Dios porque se acercaron de espaldas a su padre y lo cubrieron. Mientras que el otro se burlaba de la desnudez de su padre, pues se emborrachó y se quedó desnudo. Entonces, uno lo vio y entró a burlarse del papá, que yo del viejo, eso. Bueno, ese Dios no lo perdonó. En cambio los otros, que tuvieron el respeto que tenían que tener por el anciano que era y por lo que Dios lo había utilizado, se acercaron de espaldas y lo cubrieron. Y esos fueron bendecidos por Dios. Miren, habría tantas cosas para decir, pero que todas sean para enseñanza nuestra y para nuestro aliento, y para que prosigamos adelante en esta lucha de fe, porque Dios a nosotros todavía nos sigue hablando, y que sepamos escuchar la voz de Dios. ¿De qué manera me habla y en qué quiere bendecirme? Si soy fiel, obediente y quiero escuchar la voz, la voy a escuchar, y voy a aprender, y me voy a humillar,
y el Señor me va a bendecir. Si no lo soy, con toda seguridad, cada vez esa voz se va a apagar más y tanto más voy a tener que sufrir las consecuencias de la dureza de mi propio corazón. Que el Señor pues nos bendiga, queridos hermanos.